Soy Adriana Benítez, estudiante de la Universidad de la Costa. En este caso vamos a tratar dos temas. El primero de ellos es la sustitución del empleador, que antiguamente se llamaba sustitución patronal, pero que a partir de la expedición de la Ley 50 del 90, el término patrono fue reemplazado en adelante por el término empleador. Así que nos vamos a referir a la sustitución del empleador. Cuando hablamos de la sustitución del empleador, nos referimos a una figura jurídica que está establecida en el artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo. Y esta consiste en el cambio, sustitución o reemplazo de un empleador por otro, siempre que subsista la identidad del establecimiento. Es decir, en cuanto éste no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios. Este cambio no tiene ningún efecto sobre los contratos laborales vigentes en el momento de la sustitución. Por lo tanto, el nuevo empleador no podrá extinguir, suspender ni modificar aquellos contratos por el solo hecho de la sustitución de empleador. De acuerdo con el Consejo de Estado, en la sentencia del 11 de septiembre de 2017, existen tres condiciones que se deben cumplir para que opere la sustitución del empleador. La primera, pues que haya un cambio de un empleador a otro. La segunda, que la empresa continúe operando en funcionamiento. Y la tercera, que el empleado continúe prestando sus servicios en la misma empresa, operando bajo el mismo contrato laboral, por supuesto. Es decir, que si existía un establecimiento de comercio que vendía tecnología y es vendido y el nuevo dueño en ese establecimiento de comercio va a vender medicamentos, no se configuraría la sustitución del empleador teniendo en cuenta que no cumple los requisitos, ya que pues obviamente no se puede exigir a un empleado que está formado para vender tecnología que empiece a vender medicamentos cuando no tiene la formación para ello. En ese caso se pueden dar por terminados los contratos, pero no se hará con justa causa, por lo cual pues dará lugar al pago de las indemnizaciones correspondientes. En el caso de la sustitución del empleador, de acuerdo con el artículo 67 del Código Sustantivo de Trabajo, el nuevo empleador será responsable solidariamente por las obligaciones que a la fecha de la sustitución les sean exigibles a él. Y si el nuevo empleador las satisface, pues podrá repetir contra el antiguo. Es de notar que en este caso en que hay sustitución del empleador, el trabajador tiene la posibilidad de hacer el retiro de sus cesantías. Y hay dos opciones. O bien que el antiguo empleador haga un acuerdo con sus trabajadores para que retiren el pago de sus cesantías por todo el tiempo que han servido hasta el momento de la sustitución, o bien que el nuevo empleador haga dicho acuerdo con los empleados. Es importante tener en cuenta que en ninguno de los dos casos el hecho de que los empleados retiren sus cesantías pues dará a entender que se haya dado por terminado ninguno de los contratos laborales. Para ilustrarlo, tenemos la sentencia 850, SL 850 del 2013, con el magistrado ponente, el doctor Carlos Ernesto Molina Monsalve. En esta ocasión, el señor Juan Arévalo demandó al nuevo Colegio del Prado y a sus propietarios para que le fueran reconocidas y pagadas unas mesadas pensionales de jubilación que habían sido causadas con posterioridad a la sustitución patronal que operaba cuando los demandados adquirieron la propiedad del plantel. En el fallo de primera instancia, el juzgado cuarto laboral del circuito de Barranquilla absolvió a los demandados de todas las pretensiones. En fallo de segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla confirmó la sentencia de primera instancia. Aquí el problema jurídico que encontramos es si opera la sustitución del empleador, en este caso en que el colegio al cambiar de propietario cambió su licencia de funcionamiento. Esto teniendo en cuenta que ese fue el argumento esgrimido para fallar en tal sentido, pues al cambiar de dueños, al colegio les fue otorgado una nueva licencia. Encontramos como instituciones jurídicas precisamente que el fenómeno del cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto éste no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades y negocios. ¿Por qué? Porque precisamente este es el meollo del asunto. Si realmente hubo o no hubo una variación esencial en el giro de las actividades del colegio. A la luz de que simplemente fue el
digamos que una nueva licencia que se le expidió, pero el colegio seguía siendo el mismo colegio en el fondo, seguía teniendo, digamos, la misma actividad económica, el mismo objeto. Por lo tanto, la Corte declara que existió efectivamente una sustitución de empleador y por esto pues declara que el nuevo propietario debe asumir la carga pensional del señor Juan. El segundo tema que trataremos es precisamente la condición resolutoria, la cual encontramos en el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo, que dice que en todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con una indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable y que esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. Claro que esta es una facultad que tiene el empleador. Esta facultad también tiene un cierto límite y es en el caso de los trabajadores que gozan de una estabilidad laboral reforzada. En estos casos, incluso si el empleador le pagara la indemnización por despido injustificado al trabajador, aún así subsiste la imposibilidad de despedir al trabajador. O sea, el pago de esa indemnización no libera al empleador de la obligación de mantener al trabajador en su contrato de trabajo. Para aquellos, estos casos en los que los trabajadores gozan de esta estabilidad laboral reforzada, la única forma en la que sería posible un despido sería en el caso de que exista una justa causa, pero aún así el empleador debe pedir la autorización al Ministerio de Trabajo para poder despedirlo. Como ya vimos, pues obviamente el contrato laboral es un contrato en sí y esto pues es un acuerdo de voluntades, lo cual no implica que tenga que, digamos, ser eterno. Por lo tanto, pues en el momento que cualquiera de las partes desee finalizar ese contrato, pues tiene la posibilidad de hacerlo. Solamente que es importante que tenga en cuenta pues, que debe cumplir, en ese caso, con el pago de la indemnización que ya está establecida. De acuerdo con el inciso segundo del artículo 64, en caso de que la terminación del contrato de trabajo sin justa causa, comprobada, por supuesto, por parte del empleador, o si el empleador da pie a que el trabajador pueda terminar unilateralmente el contrato de trabajo con una justa causa de las que estén contempladas en la ley, pues el empleador deberá pagar al trabajador una indemnización en los términos que señala la ley. Dicha indemnización debe tener en cuenta al establecerla, primero, pues el tiempo que el trabajador lleva desempeñando las funciones que están contempladas en el contrato de trabajo y segundo, la clase de trabajo que celebra. Las reglas para indemnizar al trabajador, en primera instancia, pues tenemos que tener en cuenta el tipo de contrato que tiene. Si es un contrato a término indefinido o es un contrato a término fijo, ya que pues las reglas son diferentes para cada caso. En el caso de término indefinido, cuando el trabajador devenga menos de 10 salarios mínimos mensuales legales, entonces tiene dos opciones. La primera que es pagar 30 días de salario cuando el trabajador tenga un tiempo de trabajo que no sea mayor a un año y cuando el trabajador tiene más de un año de servicio continuo, por supuesto, entonces le va a pagar 20 días adicionales del salario sobre los 30 días básicos que nombramos anteriormente por cada uno de los años de servicio que siguen el primer año de servicio y proporcionalmente pues por la fracción. Y en el segundo caso, que es para los trabajadores que devenguen un salario igual o superior a 10 salarios mínimos legales mensuales, igualmente, para aquellos trabajadores que lleven menos de un año trabajando, pues entonces serán 20 días de salario. Y cuando llevan más de un año de servicio continuo, entonces les pagarán 15 días adicionales del salario sobre los 20 días básicos del numeral anterior por cada uno de los años de servicio que hayan seguido al primero y pues, proporcionalmente por la fracción. Y en el caso de los contratos a término fijo, pues el valor de los salarios correspondientes al tiempo que falta para cumplir el plazo estipulado del contrato o el del lapso determinado por la duración de la obra o la labor contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a 15 días. Es muy importante tener en cuenta que para que la terminación unilateral sin justa causa sea eficaz, pues no solamente se debe indemnizar al trabajador de acuerdo a lo que ya vimos anteriormente,
sino que se le debe comunicar dentro de los 60 días siguientes a la terminación del contrato el estado del pago de las cotizaciones de seguridad social y para fiscales de los últimos 3 meses laborales. La legislación obliga al empleador a adjuntar los comprobantes de pago de estos 3 meses. En caso de que el empleador no cumpla con esos requisitos, la terminación del contrato no va a producir ningún efecto, por lo que implica que se debería reintegrar al trabajador y pagarle todos los emolumentos dejados de percibir. Para ilustrar el tema, tenemos la sentencia SL 675 del 2021, que el magistrado ponente es el doctor Luis Benedicto Herrera Díaz. Los hechos de este caso, básicamente, es que el señor Juan Jaramillo estaba demandando a la empresa pública con el fin de que se declarara, primeramente, que existió un contrato de trabajo a término indefinido que fue terminado unilateralmente y sin justa causa por parte del empleador. Y como consecuencia de esto, pues que obviamente se le pagara la indemnización correspondiente. El fallo de primera instancia del Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali condenó efectivamente a publicar, a pagar lo que ha solicitado al demandante, que eran 770.792.670 pesos por concepto de la indemnización por despido injusto. En segunda instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirmó la sentencia anterior. En este caso, el problema jurídico es si se puede considerar que un despido es con justa causa cuando se da en el momento en que la empresa decide cerrar una dependencia por falta de recursos económicos y en atención a ello despide a su empleado. Este fue el argumento que esgrimió la empresa para justificar su despido, ya que la empresa Publicar decía que la dependencia en la que trabajaba el señor Juan Ramillo debía ser cerrada porque no eran suficientes los recursos económicos que tenían y por ello pues consideraban que era una justa causa despedirlo. En las instituciones jurídicas pues encontré dos especiales. La primera es que el propósito de la norma fue la de consagrar el derecho a la estabilidad del trabajador y el deber correlativo del empleador de respetarla. Y el segundo, pues la improcedencia de asumir al trabajador la situación económica de la empresa y la reestructuración de la misma como motivos para terminar su contrato de trabajo de forma justificada. En atención a ello, la Corte decida que no casa la sentencia y por lo mismo pues queda en firme la sentencia anterior. Agradezco mucho la atención.